Un saludo muy especial a todas esas personas que nos van a escuchar por medio de este proyecto llamado Rompiendo el Silencio, el podcast. Estamos aquí un grupo de jóvenes adventistas dispuestos a responder esas pequeñas preguntas difíciles, con muchos tabúes, pero lo importante es tener una respuesta y tener la dirección de Dios. Nos están acompañando dos personas, dos hermanos de iglesia, dos jóvenes poderosos, que ellos mismos se van a presentar en este momento. Hola, mi nombre es José Custodio, estudiante de secundaria, y estoy aquí para, como Samir dijo anteriormente, hablarle un poquito sobre los tabúes que la gente tiene sobre los adventistas, sobre preguntas que la gente tiene, pero te rías, ¿verdad? Sobre cosas que la gente tiene. Muchas veces yo digo, cuidado, porque la gente de fuera no sabe que quizás no entra a la iglesia porque creen que nosotros somos, no sé, una secta satánica, muchas palabras, sí, pero nada. Que se presente la siguiente persona que nos está acompañando aquí en el podcast. Gracias, José. Sí, mi nombre es Ashley. Y al igual que mis compañeros Samir y Josué, me gusta mucho hablar de temas así sociales, de temas de curiosidades y, bueno, soy estudiante de biología. Y estamos aquí para crecer y para aprender, para conocer más cosas. Sí, lo importante es de que vamos a buscar respuesta o darles respuesta a algunas inquietudes que pueden tener muchos jóvenes y adultos que no solamente están fuera de la iglesia, sino también dentro de la misma iglesia. Este proyecto se hizo con la finalidad de poder tener una voz, alguien que dijera, wow, eso es lo que yo pensaba y por fin lo están hablando. ¿Sí me entiendes? Entonces, sí, normalmente este podcast va a durar 30 minutos. Si va a haber preguntas incómodas, lo vamos a poner en las cajas de comentarios para que ustedes puedan también proyectarnos sus inquietudes y sus dudas, para así también conversarlo, traer personas especializadas en eso, y así interactuamos con cada uno de ustedes. Josué, cuéntame, ¿cuál es el objetivo real de Rompiendo el Silencio? El objetivo real de Rompiendo el Silencio, tal cual, es que nosotros somos un grupo de jóvenes adventistas del séptimo día, independiente, porque no es un podcast de la iglesia, no es que la iglesia directamente lo hace el podcast, sino que nosotros como jóvenes vimos que hay deficiencia también en ese lado y que nosotros decimos, no sé, hay inquietudes, la gente y la mayoría de gente, y tú la única forma de darte cuenta de ella es o estando en la iglesia o que alguien te lo explique, alguien que sea amigo tuyo. Entonces, como la mayoría de gente no tiene amigos adventistas, quizás no haya tan público adventista, nosotros vamos a tratar de responderla por medio de algunas preguntas, resolver algunos tabúes interesantes. No, que en su defecto siempre hay temas que la iglesia, por cuestiones de ética o cuestiones que normalmente por tradiciones más que todo, se ha hecho de que hay temas que casi los predicadores, nunca lo han hablado, no lo mencionan. Es como que lo dan por sentado, que la gente lo conoce y que tú lo sabes. ¿Por qué pasa eso? Y solo creo así, bueno, me dijeron esto y ya, eso es así, es una regla. Pero yo no sé cuál es el fin, por qué no se hace. El mismo tema de hoy, que la gente cree que... no sé si decir. Claro, no, José, es que esto es sin tabú, no importa la pregunta, sin tapujos, esto es natural, light, así como salga. Obviar. También es bueno informarles de que tanto Josué como Ashley no nacieron en la iglesia. O sea, son personas que se anexaron hace poco a la iglesia, que se sienten conformes. Y hay algunas cosas que tal vez ellos las hacían anteriormente y que se sienten un poquito extraños cuando le dicen, mira, tú como adventista no puedes hacer esto. Y tú dices, ¿what? ¿Cómo así? ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué?
Claro, y inclusive cuando uno se bautiza, uno no sabe todo. Hay cosas que uno como joven, que el otro le dice, tú no puedes hacer esto. ¿Pero por qué? Y yo me bauticé inclusive sin saber el tema que vamos a tratar hoy. Yo antes de eso. No, mucho hype en este tema, de verdad. Mira, Josué, dinos, ¿cuál es la pregunta de hoy? La pregunta de hoy es, ¿por qué los adventistas del séptimo día no comen cerdo? Normalmente, quiero tomar la palabra. Normalmente, porque yo nací en la iglesia, que tengo uso de razón, estoy asistiendo a la iglesia. Y desde pequeño me dijeron, mira, Samir, tú puedes comer pollo, pero no puedes comer cerdo. Y yo en ese momento no entendía. Pero lo más magnífico es que cuando uno va creciendo, cuando uno va tomando madurez, y no va a la iglesia simplemente por tradición, sino que ya es una decisión personal, uno ve respuesta en la misma Biblia, que a veces uno hojeándola, aunque uno haya hecho el estudio, el año bíblico, muchas veces uno lo pasa por alto. No se detiene a saber por qué. O sea, yo no leo, pero bueno, ya lo dice la Biblia. Pero Mucha gente hace el año bíblico y lo hace corriendo el año bíblico. No, vamos a hacer el año bíblico. Y pasa, lee esto, el último día, y no se lo concentra. no sabe nada. Uno mismo no sabe. Uno lo leyó, pero sin concientizar. Ya yo no sé entonces qué me estaba hablando. Sí, me gusta mucho lo que dice Josué. Eso va a ser para otro tema, ¿oíste? Que es del año bíblico. El año bíblico a veces, por ir corriendo, a veces hay días que tú dices, wow, se me pasó estudiar la Biblia. Entonces, en vez de ser un deleite estudiar la Biblia, se convierte en una carrera. Una competencia. Y tú dices, no, ayer se me olvidó leer 3 capítulos, ahora tengo que leer 6. 2 páginas. Esto y que lo otro, corriendo. Y uno no medita, uno lee eso. Muchas veces tú ni horas y te vas a leer. Pregúntale al otro día, ¿y qué entendiste? Oh, no me acuerdo. Bueno, no me acuerdo. Es verdad. Es verdad. No, pero lo bueno, vamos a traer el tema. Lo bueno es que la Biblia habla claramente sobre los animales impuros. Pero antes de hablar sobre los animales impuros, vamos a hablar sobre cómo fue la estructura que Dios hizo al hombre. O sea, su estructura de forma que debía comer. Porque el hombre, aunque fue creado por Dios, a imagen y semejanza de Él, no fue creado inmortal. Él debía alimentarse, él debía comer, nutrirse. Entonces, en ese punto, Ashley, ¿qué tú me puedes decir acerca de la creación del hombre? Sí, mira, Samir y Josué, el texto de la Biblia que habla acerca del relato de la creación y acerca del régimen que... disculpe los ruidos, es que vivimos en un lugar muy cercano a la pista. Sí. El texto del libro de Génesis, que es muy específico, dice en el verso 30 del capítulo 1, en el 29, perdón, y Dios dijo, he aquí os doy toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en el que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Es decir, que Dios desde el principio nos dijo, mira, van a comer esto, y no lo dijo porque era una ley, sino porque Él sabía cuáles eran los beneficios de dicho régimen. O sea, tú vas a comer semillas, tú vas a comer frutos y vas a comer este tipo de alimento porque yo sé y yo quiero tu bien. O sea, que no es algo, obligatoriamente tienes que comer esto y bla, 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 bla. El Señor sabe por qué te lo dice y por eso estamos aquí, para saber cuál es el propósito de eso. Exacto. ¿Cuál es el propósito de ese régimen alimenticio que Dios nos dio al principio? No, y lo importante es que fue Dios que lo dijo. No fue un ser humano, no fue Eva que le dijo, mira, Adán, tú tienes que comer lo que yo te cocine. No. Fue Dios que le dijo. Comen de todo árbol, literalmente. Menos... No, pero hablando del texto, que tenía que comer de frutos, semillas, o sea, más que todo, una alimentación vegetariana. Sí. Una
una alimentación vegana, yo puedo decir en este momento. Y por eso es que debemos entender como Dios, nuestro diseñador, nos dijo eso, debemos acatarlo. Porque si hace poco se nos dañó un micrófono, ¿a dónde fuimos? ¿A dónde fuimos? Al que arregla los ventiladores. Al que fuimos a la carnicería. No fuimos a la persona que nos vendió el micrófono, porque él conoce todo el diseño de ese micrófono y sabe si está bien o está mal. Es así, por eso es que nosotros debemos entender de que Dios lo hizo no es para que sintamos una vida más agotadora, más con mucha presión, no, sino que Dios lo hizo con esa intención de dar una vida sana y una vida de calidad. Pero ocurrió algo que no se esperaba. Bueno, Dios, que lo sabe todo, lo sabía, pero el ser humano no sabía que iba a llegar a ese punto, que fue el momento del diluvio. El momento del diluvio fue un momento de dificultad para la humanidad. Entonces ocurrió algo. Ocurrió de que el planeta se llenó de agua y no había dónde comer. Cuéntame ahí, de ese punto, ¿qué tú nos puedes hablar sobre la alimentación, Josué? Pues así acontece que después del diluvio, cuando se secó el agua, no había árboles, porque dime, vino un aguacero y barrió todo, pues tú sabes cuándo. Ay, ¿verdad? ¿Sabes lo que habla? Cuando vino. Sí, ustedes no Bonao. Bueno, vamos a hacer un paréntesis. Los que no conocen Bonao, que no viven en República Dominicana. Aunque no conocen esa parte de República Dominicana. Cuando llueve en Bonao, eso no. Parece las islas de Caribe aquí, nosotros aquí las islas de Caribe, cuando pasa un huracán por aquí, que no deja nada, está pelado todo. Entonces, claro, no quedaban semillas, no quedaba árbol, no quedaba nada. ¿Qué pasa? Que ¿qué había en el arca? Animales. También que había un chiste de comida, pero esa comida, cuidado, esa comida se acaba. Sí, por eso, entonces. Yo guardaron comida. Ellos tenían que esperar que hubiera la reforestación otra vez para que haya alimento. En eso daba su tiempo, porque está bien que Dios es todo poderoso y omnipotente, pero tampoco es de todo así. No, porque hay que entender la naturaleza ya los planes de Dios. Ajá. Dios, si fuera otro, fuera quitado la serpiente del Edén, ¿verdad? Sí. Porque Él conoce todo. Entonces, a Él conocer todo, Él nos permite el libre albedrío para que nosotros nos desarrollemos y podamos seguirle a Él por amor. Voluntariamente. Porque si nos quitara todo lo que nos hiciera mal, entonces nosotros nunca vamos a comprender por qué el bien y el mal. ¿Por qué yo estoy eligiendo a este ser? Entonces, si tú lo ves de ese punto, entonces si Dios nos quitara todo, entonces fuera un dictador. Entonces, en ese punto, Dios permitió que la reforestación se hiciera de forma natural. Y ahí fue que permitió Dios la primera vez de introducir a la dieta del ser humano los alimentos de origen animal. Entonces, ¿por qué hablamos al principio del Levítico? No sé si hablamos al principio del Levítico. El principio del Levítico, o el Levítico 11 específicamente, habla sobre alimentos que se pueden comer y los que no se pueden comer, animales impuros y los animales puros. Entonces, en Levítico 11, yo siempre me hacía la pregunta, ¿por qué Dios tuvo que colocar diferencia entre unos y otros? ¿Por qué piensan ustedes eso? Bueno, según la ciencia, Samir. Ya estamos en poder aquí. Aquí hay apología. El régimen que llevan los animales, cuando tú ingieres una carne animal, el régimen de alimentación que lleva el animal influye directamente en el que lo ingiere, en la persona que lo ingiere. Está bien. En la persona que lo ingiere, entonces,
si un animal tiene un régimen alimenticio, claro, los animales no deciden, bueno, no voy a comer. No, pero es que claro. lo ponen, el amo, Exacto. Ellos mismos por instinto. Claro, ¿no? Exacto, correcto. Claro. Y hay unos animales que tienen diferentes regímenes. Hay unos que comen solamente hierba, hay otros que comen solamente carne, y hay otros que son omnívoros, que comen de todo. Y cuando hablamos de omnívoro, tenemos que ir más allá. Hay otros que son carroñeros. Hay otros que son carroñeros. Que ya eso no es vivo, No, claro que no. Son cosas que... De todo. De todo, pero ya De todo. Hasta materia fecal. Claro. Entonces, ¿cómo tú te vas a libertar de un animal que come materia fecal? No, y se lo tomen con orgullo. Claro que sí. Entonces, ¿dónde se va eso? Directamente a la sangre. ¿Y qué pasa con tu sangre? Se contamina. Y una enfermedad que se transfiera de un animal a ti, bueno, obviamente tiene influencia directa en ti. Entonces, ¿por qué un animal, una separación entre un tipo de animal y otro? Porque hay un tipo de animal que tiene un régimen que es diferente y cuando tú lo ingieres, las enfermedades que están en ese animal se van directamente al ser humano. Y hay unos parásitos que llegan al ser humano a través de animales, de específicos animales, que son difíciles y te causan enfermedades que, como dicen aquí dominicanamente, te tuyen. Entonces, te tuyen. Entonces, hay que saberlo cuando se come. La Biblia no tira una cosa al azar. No hay una separación entre un animal y otro, una cosa al azar. Es que este bonito y este feo, es que tiene sentido. La Biblia tiene la explicación exacta de por qué pasa. Claro, es con un propósito. Entonces, cuando la ciencia, claro, no vamos a discriminar la ciencia, porque a mí me gusta la ciencia. La ciencia va de lado con la Biblia. Exacto. Entonces, cuando ya, vamos a decirlo así, el hombre vino a darse cuenta que había unos animales que causan daños y otros no. Ya la Biblia lo decía, porque Dios sabía lo que había después de eso. O sea, entonces si Dios lo dijo, que es un ser omnisciente, y la ciencia también lo confirma, quiere decir que hay algo que... Es que la cuestión es que nosotros somos rebeldes por naturaleza. A ti te dicen desde pequeño, mire, no vaya para allá, y uno va para allá. Aunque uno le dice, mira, a uno le dice, no vaya para allá porque te pego, y uno va, no importa las consecuencias. Entonces, este punto es importante de Levítico 11 porque debemos entender que Levítico está después de ¿qué? De Éxodo. ¿Qué ocurrió en Éxodo? ¿Cuál es la historia que ocurrió en Éxodo, el libro de Éxodo? Cuando los israelitas se fueron de Egipto. Exacto, habla sobre el pueblo de Israel, primero siendo que esclavos, y después fueron liberados, gracias a Dios. Pero ¿cuánto duraron siendo esclavos? 400 años. 400 años, imagínate. No es una generación, son 2, 3 mínimo. Mínimo 2, 3. ¿Sí me entiendes? Entonces, cuando pasa tantos años, imagínate, ustedes son dominicanos, yo soy venezolano, yo tengo aquí 6 años. Y cuando yo le hablo a mi familia allá en Venezuela, dice que yo hablo como dominicano, que yo hablo raro. Entonces yo hablo con los dominicanos y me dicen, no, tú no hablas dominicano, sí. Entonces me dicen que yo hablo medio extraño. Entonces, si yo soy una persona que ha durado nada más 6 años en otro país y he agarrado algunas costumbres y algunos dialectos de aquí, imagínate 400 años siendo esclavo. ¿Qué tú opinas todo eso? No, porque algo se tenía que pegar, no digo yo. No es Algo en la vida. Mira, lo mínimo, que los que nacieron allá directamente en Egipto, cuando estaban allá ya siendo esclavos, mínimo esa gente tiene que, no sé. Ellos pensaban que la vida era... Que la vida era así, ya claro, y no lo podemos decir que no. No podemos discriminarlo. Claro que no. Ya estaba pegado. Ya, o sea, ellos seguían cultura, estaban ligando lo que venían ellos ya creyendo, disfrazados.
O sea, Era un desorden prácticamente que esa gente tenía allá. exacto. Entonces, por eso quiero decir que tal vez Dios dio ese Levíticos 11 con un propósito para el pueblo de Israel para enseñarle lo que era mejor para ellos. Porque si dejaba que todavía siguiesen como a la libertad, ellos no sabían el rumbo. Imagínate, alguien que nació siendo esclavo, lo dejan libre y diga, vaya a hacer lo que usted quiera hacer. No va a hacer nada. ¿Por qué? Porque toda su vida pensó que iba a morir siendo esclavo. Nació esclavo y piensa que va a morir esclavo. Y un mundo diferente, o sea, si yo me comporto de alguna manera, yo que soy dominicana, que llegue a Estados Unidos, tengo que adaptarme, y es un proceso. Yo no puedo llegar y decir, bueno, ya yo tengo la costumbre estadounidense, porque tiene que pasar un tiempo para yo adaptarme a eso. Entonces eso pasaba con el pueblo de Israel. De un momento a otro, ellos no podían cambiar así, y era algo que debía ser voluntario. Entonces Dios, como tú estabas diciendo, Samir, tenía que enseñarles a hacer eso, a hacer una elección y enseñarles lo que era mejor. Sí, por eso que yo traigo esta acotación, porque a veces hay personas que dicen, ay, ¿por qué Dios tuvo que hacer eso? Entonces, Dios le dice, mira, usted va a comer animales que, ¿cómo se dice? Rumian, que tengan pezuña hendida, y esto, y eso. Y le dan muchas especificaciones muy claras, muy detalladas, para que el pueblo de Dios, tanto en aquel tiempo como hoy en día, tengan como una guía. Escúcheme, eso fue. Entonces, ¿por qué no comemos cerdo? Ya hablamos una parte de que la Biblia lo dice, de que en realidad nuestro cuerpo fue diseñado para ser vegetariano, pero Dios permitió algunos alimentos que estuviesen ¿cómo se dice? Que sean balanceados de acuerdo a una dieta saludable para cada ser humano. No es lo mismo que lo que come una vaca a lo que debería comer un ser humano. Y también debemos entender de que, como dijo la sierva, como le decimos cariñosamente, Ashley, en la parte de la ciencia nos han comentado de que hay animales que de acuerdo a lo que se alimentan pueden beneficiarnos o nos puede traer muchas enfermedades. Es más, también yo he escuchado y he leído por ahí de que también cómo los sacrifican a los animales influye en el sabor, en cómo es la textura de la carne y lo que trae, si trae más proteína o menos. Y me llamó la atención esa parte que tú dijiste también, porque la gente, lamentablemente, lo que más le llama la atención de un alimento así es la sangre. Y eso es lo que me contamina, por ejemplo. Mira lo que dice este libro. Este libro que me gusta mucho se llama Consejos sobre el régimen alimenticio. Dice, el cerdo, que constituye uno de los artículos más comunes del régimen alimenticio, es uno de los más perjudiciales. Dios no prohibió que los hebreos comiesen carne de cerdo únicamente para mostrar su autoridad, sino porque no era un alimento adecuado para el hombre. La carne de cerdo, por encima de todas las demás carnes, pone la sangre en mal estado. Está fuerte eso. Clarito. A la gente que no le gusta comer el cerdo, a la mayoría de gente, ¿qué es lo que le gusta? La morcilla. La morcilla. ¿Y qué es lo que tiene la morcilla? ¿Con qué se hace? No, yo la primera vez, disculpa que te interrumpa, la primera vez que yo supe, o sea, con qué se hacía la morcilla, y ay, Señor bendito. O sea, yo no lo he comido, pero yo he visto gente que lo consumen. Y amigos muy cercanos, y yo, wow, yo como morcilla, santo padre, ¿qué tú comes eso? O sea, nada más, hay algunas personas que le da asco simplemente la sangre de su propia, el olor de su propia sangre, imagínate, pero se come la morcilla como si nada. Y de un animal que come de todo. Pero mira,
yo comía de eso cuando no estaba en la iglesia, pero cuando yo me vine a dar cuenta de que eso se hacía de esta manera, ya yo estaba adentro, entonces yo me habían comido de esa cosa. Y después de que yo supe que eso era sangre, yo, Dios mío, pero ¿qué era lo que yo estaba comiendo? Aleluya. ¿Qué era lo que estaba comiendo? Entonces sigue diciendo la cita. Los que comen carne del cerdo en abundancia no pueden evitar estar enfermos. Ay, Dios No mío. pueden evitar estar enfermos. Y entonces, Josué, Dios mío, pero ¿y estas enfermedades? Qué bueno, contar, Pero tú comías mucho, bebé. a mí, yo te estoy sincero, a mí, de lo que a mí me gustaba del cerdo, no sé por qué. Y yo he comentado con varias gente, no, la visa, ¿qué visa? La chuleta. La chuleta, ay, la chuleta. No, ¿Por qué? quizá. Ya, de verdad. Aleluya. Mira, pero es que la chuleta, ya señor, la chuleta. Señores, nosotros hablamos mucho de Levítico 11, pero ni siquiera hemos leído ni un chin de Levítico 11. Vamos a leer Levítico 11:1. A usted tome en cuenta lo que dice. Esta es la traducción de Reina Valera 1995, para que lo tomen en cuenta. Habló Jehová a Moisés y a Aarón y les dijo: Hablad a los hijos de Israel y decidles: estos son animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales comeréis todo el que tiene pezuña en vida y que rumia. Pero de los que rumian o que tienen pezuña no comeréis. O sea, no es que Dios dijo que los que rumian tienen pezuña en vida. No, Él también especificó cuáles de los que rumian, sí, y tienen pezuña en vida, no pueden comer, porque aparte también había cosas que eran importantes recalcarlas. Ahí está el camello, porque ruma pero no tiene pezuña en vida. Lo tenéis por inmundo. También el conejo, porque el conejo, la gente que le gusta comer conejo. No es que sea una comida fina. Es una comida fina. Comida Óyeme. Ahora tengo un conejo, no sé qué cosa. Entonces, carísima. Entonces dice, coche, Dios mío. Dios mío. Un conejo. Entonces, prosigue. Porque rumia pero no tiene pezuña. Señores, pero a mí lo que me ocurre es que la Biblia dice claro. El conejo lo dice. Y con nombre. Y con nombre. Pero no tiene pezuña. Lo tendréis por inmundo. Asimismo la liebre. También menciona aquí en el 7. En el número 7. El número 7 que es el importante. Número 7. Levítico 11:7. También el cerdo. Porque tiene... porque tiene pezuñas. Y es de pezuñas hendidas. Pero no rumia. Lo tenéis por inmundo. Si tú que eres bióloga, explica de manera simple y rápida qué es eso de que rumian y que no rumian, porque la gente no sabe qué es eso. Los animales rumiantes son aquellos que tienen un estómago poligástrico. Está dividido en diferentes compartimentos. Por ejemplo, nosotros tenemos uno solo. Es decir, como una sola bolsa. Pero ellos tienen 3 bolsas y se pasan el alimento de una bolsa a otra. Entonces, la ingieren y vuelven y la sacan. Comen y vuelven. Exacto, es un ejemplo. Siempre están comiendo, siempre están Exactamente. Exactamente, porque siempre están masticando, masticando y masticando. No se la comen y vuelven y la sacan. La comen y vuelven y la sacan. Y la van pasando y de estómago a otro. Seguimos con el texto bíblico. Bueno, ya leímos el más importante, que era el del cerdo. Aunque también hay que recordar, señores, nosotros no solo no comemos cerdo, nosotros no comemos un montón de cosas. Un montón. Nosotros no comemos... ¿O tú lo quieres decir también? Dale tú. No, pero es importante lo que está diciendo, ¿no? Pero quería acotar algo. Nosotros con esto no queremos decir que ahora usted no va a comer de nada. No. Nosotros lo que queremos, por medio de la Biblia y por medio de las cosas científicas y del porqué de las cosas, es que usted tenga una comida balanceada. De nada sirve no comer cerdo si se pone en un plato, se pone una montaña de arroz con pecado, como dice Pacofí, aquí, Pacofí. Entonces, de nada sirve tener una alimentación solamente de vegetales, pero no consume proteínas. O sea, lo que nosotros queremos decir con esto es que hay animales impuros, sí. Que no se deberían comer, sí. Pero nosotros como jóvenes adventistas, o simplemente jóvenes, adultos, o personas que quieren tener una vida sana y de calidad, debemos tener una alimentación más equilibrada. Lamentablemente, hoy en día,
la mayoría de las enfermedades, ¿por dónde viene? Por la alimentación. Exceso de alimentación, exceso de vida estresante o exceso de nada, de pobreza. Pero esa es la cuestión. Nosotros no queremos decir de que usted no va a dejar de comer, va a tener una comida de lechuga y tomate y ya. No, y más nada. No. Tiene que comer balanceado, tiene que comer saludable para que usted tenga, no es que va a vivir 200 años como se vivía en aquel tiempo, pero sí va a vivir una vida de calidad que cuando llegue a 70 usted va a parecer 50. Entonces eso es lo que el Señor Dios quiere de cada uno de nosotros. Y bueno, ya vamos a ir cerrando, entonces, una palabra de despedida al público que ustedes le quieran decir. Ashley. Bueno, como está diciendo Samir, como dijimos también al principio, nuestro objetivo es crecer. Es aprender, crecer como jóvenes. No solamente como jóvenes adventistas, sino como jóvenes sociales. O sea, ¿cómo nosotros podemos llegar a otros? ¿Por qué no comemos esto? ¿Por qué no hacemos lo otro? Es con un propósito. Todo lo que hemos debatido aquí, hemos escuchado y que hemos compartido, es muy importante y queremos que eso pueda ayudarnos a cada uno a que cada día podamos mejorar el régimen alimenticio que tenemos. Porque también el problema es el exceso, es el equilibrio. Todo consiste en equilibrio y nosotros tenemos que tener una vida equilibrada. Y si nuestra salud física, nuestra salud está afectada, nuestra espiritualidad y nuestra salud mental también va a ser afectada. Así que cuidemos cada uno de nuestros sistemas y que haya equilibrio en lo físico, en lo mental y en lo espiritual. Bueno, sí, y yo también me voy a despedir. Espero que haya encantado este primer episodio de nuestro... No, primer episodio de Rompiendo el Silencio. Le habla Samir Mendoza y aquí le dejo con Josué. Señores, antes de terminar, síganos en nuestra única red social hasta ahora, Instagram. Síganos en Instagram. ¡Qué fino! Síganos en Instagram en @rompiendo el silencio _ o _, el podcast. Entonces, señores, recuerden que escuchen, aprendan y rompan el silencio. El podcast. nos vemos la próxima semana. Adiós.